Hola, pequeños exploradores de la historia. Hoy continuamos nuestro emocionante viaje por el pasado de México, justo después de uno de los momentos más tristes, la guerra contra Estados Unidos en 1848, donde perdimos una enorme parte de nuestro territorio. Imaginen que perdemos más de la mitad de nuestro patio de juegos. Fue un golpe muy fuerte para nuestra joven nación. Después de esta guerra, México estaba en una situación muy difícil. Había mucha tristeza, pero también muchas ganas de reconstruir y encontrar el mejor camino para nuestro país. Era como si todos en casa tuvieran ideas diferentes sobre cómo arreglar algo que se había roto. En esos años, surgieron dos grandes grupos con ideas muy diferentes sobre cómo gobernar México. Por un lado, estaban los liberales. Ellos eran como los niños que siempre buscan nuevas ideas y quieren que todo sea moderno. Querían un país donde todos fueran iguales ante la ley, donde la educación fuera para todos, sin importar su dinero, y donde el gobierno estuviera separado de la iglesia. Creían en la libertad de pensar y de expresarse. Por otro lado, estaban los conservadores. Ellos eran más como los niños que prefieren las tradiciones y que las cosas sigan como siempre. Querían un gobierno fuerte, donde la iglesia y el ejército tuvieran mucho poder, y donde las cosas no cambiaran mucho. Creían que el orden y las costumbres antiguas eran lo más importante para México. Imaginen las discusiones entre estos dos grupos. Cada uno quería lo mejor para México, pero sus ideas eran muy opuestas. Y en medio de todo este ambiente, un personaje que ya conocemos regresó al poder por última vez, Antonio López de Santa Anna. Esto fue alrededor de 1853. Santa Anna, como siempre, quería tener mucho poder. Se hizo llamar Su Alteza Serenísima, y gobernó de una manera muy autoritaria. Impuso muchos impuestos a la gente y, para conseguir dinero, incluso vendió otra parte del territorio mexicano a Estados Unidos, una región conocida como la Mesilla. El pueblo estaba muy descontento. La gente no estaba feliz con Santa Anna ni con la forma en que los conservadores estaban gobernando. Sentían que México necesitaba un cambio, un soplo de aire fresco. Fue así que, en 1854, en un lugar llamado Ayutla, en el estado de Guerrero, un grupo de personas valientes se levantó en armas. Este movimiento se llamó el Plan de Ayutla. Querían quitar a Santa Anna del poder y crear un nuevo gobierno con ideas más liberales. Este levantamiento fue como una pequeña semilla de esperanza. Y justo en este momento de grandes cambios, un joven de origen indígena, de un lugar llamado Oaxaca, comenzaba a destacar. Su nombre era Benito Juárez. Desde pequeño, Benito demostró ser muy inteligente y trabajador. Estudió mucho y creyó firmemente en la justicia y la igualdad. Cuando fue gobernador de Oaxaca, empezó a aplicar ideas que ayudaban a la gente y buscaban que todos tuvieran las mismas oportunidades. El plan de Ayutla y el ascenso de figuras como Benito Juárez eran solo el comienzo de una etapa increíblemente importante para México. ¿Qué pasó después con Santa Anna? ¿Triunfaron las ideas liberales? Hola de nuevo, pequeños exploradores de la historia. En nuestro viaje anterior, dejamos a México con el levantamiento del Plan de Ayutla, un movimiento que prometía grandes cambios. Hoy vamos a ver cómo esas ideas transformaron nuestro país y cómo un hombre extraordinario, Benito Juárez, llegó a ser nuestro presidente. El Plan de Ayutla triunfó, y Santa Anna, el dictador, fue expulsado del país. Fue una gran victoria para los liberales. Con este triunfo, llegaron al poder hombres con ideas nuevas y progresistas. Primero, un valiente general llamado Juan Álvarez fue nombrado presidente provisional. Pero el camino de la política es a veces como un juego de sillas. Poco después, Ignacio Comonfort ocupó la silla presidencial. Y aquí es donde nuestro amigo Benito Juárez, el que conocimos como un joven inteligente de Oaxaca, comienza a brillar aún más. Él había sido nombrado ministro de Justicia en el gobierno de Álvarez y luego, cuando Comonfort fue presidente, Juárez fue nombrado presidente de la Suprema Corte de Justicia. Imaginen. Según las reglas de ese tiempo, el presidente de la Suprema Corte era también el siguiente en la línea para ser presidente de México. Así que, cuando el presidente Comonfort tuvo muchos problemas y finalmente tuvo que dejar el cargo, fue Benito Juárez quien asumió la presidencia de la República. Así, el líder indígena de Oaxaca, que siempre creyó en la justicia y la igualdad, se convirtió en nuestro máximo gobernante.
listo para transformar el país. Con Juárez como presidente, llegó el momento de construir un México más justo y moderno. Así, en 1857, se creó una nueva constitución, que era como un gran libro de reglas para el país. Esta constitución era muy importante porque buscaba la igualdad para todos los mexicanos, sin importar su origen o su dinero. Pero eso no fue todo. Se crearon unas leyes muy importantes, conocidas como las leyes de reforma. Sus principales impulsores fueron hombres muy inteligentes como Melchor Ocampo, Miguel Lerdo de Tejada y, por supuesto, nuestro querido Benito Juárez. La Ley Juárez, de 1855, decía que todos los ciudadanos, absolutamente todos, debían ser juzgados de la misma manera, sin que los militares o los sacerdotes tuvieran privilegios especiales. Era la ley para todos. La Ley Lerdo, de 1856, buscaba que las tierras que tenían las corporaciones como la iglesia o las comunidades indígenas pudieran ser vendidas. La idea era que más gente tuviera sus propias tierras para trabajar y así la economía de México mejorara. Y la Ley Iglesias, de 1857, establecía que los servicios religiosos, como los bautizos o los matrimonios, no debían costar dinero, para que todos pudieran acceder a ellos. Estas leyes eran muy progresistas y buscaban separar al gobierno de la Iglesia, dándole más poder a la gente común. Pero, imaginen, no a todos les gustaron estas ideas. Los conservadores no estaban de acuerdo con tantos cambios y querían que las cosas siguieran como antes. Esta diferencia de ideas fue tan grande que llevó a una terrible guerra. Esta guerra se llamó la Guerra de Reforma, también conocida como la Guerra de los 3 años, porque duró de 1858 a 1861. Fue una lucha muy triste, donde mexicanos se enfrentaron a mexicanos, hermanos contra hermanos, defendiendo sus ideas de cómo debía ser el país. Los liberales, liderados por Benito Juárez, defendían la Constitución y las leyes de reforma, buscando la libertad y la igualdad. Los conservadores, por su parte, luchaban por mantener sus privilegios y las antiguas tradiciones. Fue una época muy difícil para México. Benito Juárez tuvo que huir de la Ciudad de México y gobernar desde diferentes lugares del país, siempre con la Constitución a cuestas. Era un verdadero héroe que nunca se rindió. Creía firmemente en la República y en que México debía ser un país de leyes para todos. Finalmente, en 1861, después de años de batallas y sacrificios, los liberales triunfaron. Benito Juárez entró victorioso a la Ciudad de México, y con él se consolidó la República. Las leyes de reforma comenzaron a aplicarse, buscando un México más justo, con más escuelas, hospitales y oportunidades para todos. De esta época nos dejó una frase que recordamos mucho: el respeto al derecho ajeno es la paz. Qué increíble historia de cómo las ideas y el liderazgo de un hombre pueden cambiar un país. Y a ustedes, pequeños exploradores, gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún nuevo capítulo de la saga México, el comienzo. Hasta la próxima aventura.